Chicos, lo sé que ha pasado mucho tiempo, ya me perdonáis, pero hoy os voy a explicar todo lo que ha pasado con el acuario que tengo a mis espaldas. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo y por fin llega el momento, de enseñar nuevamente este Hang Clear Tank 200, esta maravilla de acuario en el que he cometido muchos errores. El primero de ellos, creer que nos íbamos a poder presentar a un concurso sin tener fundamentos y conceptos básicos, sobre todo cuando estamos utilizando las rocas que utilizamos en este acuario. El segundo de ellos, por meterme en un sustrato quizás por encima de mi nivel, por encima de mis posibilidades. Aquí estamos haciendo un ejercicio de autocrítica, un ejercicio, una cura de humildad, por así decirlo. Y tercero, por no hacer caso de los profesionales. Muchas veces Jorge, ¿vale?, de Peces, me había aconsejado sobre este acuario, muchas veces lo he desoído, por así decirlo, y por fin ha llegado el momento de empezar ya. Bueno, ya llevo un tiempo haciéndoles caso. El acuario ha cambiado mucho. A lo largo de este vídeo lo que vais a ver va a ser un mantenimiento mientras os voy dando la explicación, ¿vale? Hoy me toca mantenimiento y he dicho, pues mira, a tomar por saco. Iba a esperar a enseñar este acuario, iba a esperar a que estuviese ya a tope, al 100%, pero digo, ¿para qué? Si la gente al final lo que le gusta es ver el día a día, o por lo menos eso me gusta a mí, y lo que me gusta a mí, lo hago. Entonces yo creo que a vosotros lo que os gusta es ver el día a día, ver la evolución, no ver un acuario bonito y ya está, ¿no? Pues este es el real life, ¿vale? Esto es lo que es, esto es así, y estos son los errores que he cometido con este acuario. Vamos ya a todos ellos. Vale, el primero de estos fallos garrafales, ¿cuál ha sido? El primero de ellos fue no tener en cuenta el tipo de roca que íbamos a meter. Aquí estáis viendo la marca de la roca, ¿vale? No tiene culpa la marca, obviamente, Riverest. Siempre nos tratan de cine, siempre tiene unos materiales de 10, pero claro, todo el mundo sabe que la Shale U Black, la roca Shale U es una roca calcárea y como tal nos suelta cierto grado de carbonatos al agua, sobre todo cuando tenemos aguas ácidas, como en este caso. Yo esto no lo tuve en cuenta desde el primer momento. A ver, sabía, obviamente, que carbonataba el agua, que la llenaba, la saturaba de carbonatos, pero dije, bueno, esto es cuestión de que se vaya manteniendo y al cabo de un mes, 2 meses, habrá desaparecido ese nivel tan bestia de carbonatación de la roca. ¿Qué pasa? Que aquí tengo muchos kilos de roca. ¿Qué pasa? Que pese a tener muchos kilos de roca, tampoco hay tantos litros. Esto es un acuario de 200 litros y en litros netos estaremos hablando de unos 150 máximo, ¿vale? Litros. Entonces, hay cerca de unos 40-50 kilos de roca, pero facilísimo, si no más. Entonces, muchísima roca Shale U, con muchísimas trazas blancas, que es al final calcio puro básicamente. Todo eso iba soltando carbonatos por ahí, carbonatos a la columna de agua. Iba generando ahí desequilibrios entre el calcio y el magnesio, había mucho calcio, poco magnesio, en fin, saturaba el agua a tope de carbonatos. Grip Macarons también me puso unos comentarios esta semana que también me han abierto mucho los ojos a la hora de luchar contra estos carbonatos, que bueno, en su canal tenéis un vídeo donde lo explica claramente, ¿vale? El primero de esos errores fue desatender al tipo de roca que estamos metiendo en este acuario. El segundo de los errores, el sustrato, ¿vale? El sustrato, para empezar, yo metí el sustrato y luego, como se me olvidó meter en una capa intermedia las pastillas de abonado que lleva para intensificarlo, las metí pues clavándolas con pinzas, con los dedos y tal, y quizás se quedaron a ras de superficie, pero bueno, eso tampoco creo que fuese muy determinante porque estaban bien tapadas, ¿vale?, por sustrato. Pero bueno, ese sustrato, desde el primer momento lo que me generó fue una cantidad ingente de amonia, o de amonio, mejor dicho, en el acuario. Esto que generó un boom de algas del copón, pero del copón. Yo nunca he tenido tantísimas algas. ¿Qué pasa? Que las plantas empezaron a tirar bien unas semanas, yo me creía que iba genial el acuario y de repente, apagón. Apagón brutal, apagón monumental de las plantas. Las algas crecieron por encima de sus posibilidades como nunca he visto un acuario. Y nada, empezamos a meter, gracias a Domingo también, le mandamos un saludo aquí, metimos un material filtrante biológico bastante decente en el acuario que ayudaba también a eliminar, a neutralizar, más que neutralizar es a sintetizar está mal dicho, pero bueno, a transformar ese amonio, ¿vale?, en compuestos asimilables para las plantas. Bien, al cabo de 2 meses o por ahí, pues teníamos más o menos eso estabilizado y de repente, cuando ya parecía que ese problema del amonio se iba, llegó el
el otro problema que siempre está detrás de mí, esa sombra que me persigue por todos mis acuarios, la maldita cianobacteria. Sí, como lo estáis escuchando, de repente, de la noche a la mañana, un punto de cianobacteria por aquí, otro por aquí, otro por aquí, hasta que al final de un mes, o sea, yo hacía cambios cada 3-4 días de agua, eliminaba la cianobacteria y se volvía todo a tupir. O sea, era un manto ingente de cianobacteria. Pese a eso, dije, no pasa nada, sabemos cómo combatirla, sabemos cómo eliminar esa cianobacteria, tenemos ya algún vídeo de cómo lo hemos hecho, nos la cargamos, ¿vale? Aún tengo ahí algún ligero conato, nos cargamos esa cianobacteria, tardamos pues a lo mejor 2-3 meses en eliminar esa cianobacteria del acuario. Cuando ya todo parecía estable y tal, yo dije, venga, vamos a replantar el acuario. Replantamos más o menos, tuve que eliminar mucho Monte Carlo, porque para eliminar la cianobacteria utilicé un poquito de agua oxigenada, en fin, otro error también el agua oxigenada, porque se carga mucho la colonia bacteriana, al final las bacterias buenas no pueden luchar con las malas, y es un boom al final, exagerado. Total, que tardé unos 3 meses, después de otros 3 meses, el acuario ultra mega súper inestable, quito Monte Carlo, meto más plantitas. Yo creía que de crecimiento rápido y nada, que las plantas no iban bien. Yo me creía que añadiendo una burbuja y media por segundo con el difusor que tenía, era correcto de CO2. ¿Qué pasa? Que ese poco CO2 que estaba añadiendo al acuario, ¿qué estaba haciendo el CO2? Acidificar ese agua y de hecho se estaba uniendo a ese calcio que había en la roca, generando ese carbonato de calcio. En fin, que al final tenía muy pocos niveles bajísimos de CO2, las plantas totalmente paradas, no había forma de que esas plantas luchasen contra las pocas algas que crecían, porque eran algas filamentosas, que de hecho aún quedan unas poquitas, aún sigo eliminándolas, pero bueno, ya parece que vemos la luz. Entonces, pues todo eso me iba generando problemas. Las plantas nunca han llegado a tirar bien, ojo, por mi culpa. Os explicaré en vídeos más adelante todo el tema de las pantallas, todo el tema de la filtración ya más en detalle, pero todo eso fueron una serie de errores que lo que he aprendido con este acuario en un año no me lo va a quitar nadie, porque es que en un año hemos aprendido sobre algas. Bueno, he aprendido yo, que ya os iré explicando, hemos aprendido sobre la maldita cianobacteria y los métodos que se hablan muchas veces para eliminar la cianobacteria, muchas veces son contraproducentes a la larga. A corto plazo son buenos, pero a la larga te está reventando el acuario. El tema del agua oxigenada, llevar mucho cuidado con eso. Hemos aprendido, sobre todo ahora estoy inmerso en el tema de la química con tanta roca Shale en un acuario, ¿vale? La roca Shale es una roca que siempre te va a estar soltando carbonatos al agua, eso es así. ¿Cómo podemos luchar con esos carbonatos? Pues lo que estáis viendo ahora mismo. Cambios de agua intensos, de hecho Jorge de Peces me ha recomendado que haga 3 cambios de agua semanales. Si no podemos hacer 3 cambios de agua semanales, que controlemos muy bien el tema del pH para que nunca nos suba de 7, siempre por debajo de 7 para eliminar, o bueno, para más que eliminar, intentar neutralizar esos compuestos que a partir de cuando superamos los 7 grados de pH, pues se vuelven mucho más, no voy a decir tóxicos, pero sí lo vamos a decir, ¿vale? Mucho más contraproducentes para nuestro acuario. Entonces, bueno, todos esos detalles pues son lo que al final ha conformado esta situación. Yo ya con mi calenturiento, con mi cabeza calenturienta, yo ya no sabía qué hacer con este acuario hace cosa de un mes. De hecho, este mes ha sido en septiembre. Jorge me preguntó obviamente qué estaba pasando con este acuario. Yo se lo comenté, le dije, mira Jorge, me sabe fatal. En fin, no voy a sacar esta conversación a la luz, lógicamente, pero sí, básicamente le pedía perdón porque lo estaba haciendo fatal con este acuario. Lo que hice ese mismo día fue coger el coche, irme a por un saco de sustrato a una tienda de por aquí. Me fui a por 2 sacos de sustrato, cogí 2 sacos de sustrato trópica, es un sustrato que conocemos, que estamos utilizando ahora mismo en el acuario de la cocina y va muy bien, y dije, hoy es el punto, el día de inflexión. Esto fue, si no me equivoco, el día 12 de septiembre, no, espérate, esto fue, la feria aquí en Albacete empezó el 7, 8, 9, sí, creo que fue el 9 de septiembre, hace ahora 20 días exactos, cuando estoy grabando esto, hace 20 días me fui, compré los sacos de sustrato, me vine para acá, vacié, saqué todo el sustrato, ojo, sin vaciar el acuario ni nada, bueno, el acuario lo vacié completamente, saqué todo el sustrato, saqué toda la arena que tenía el acuario, tiré todo eso, dije, mira, esto es una pesadilla, lo voy a tirar. También un error por mi parte haberlo tirado, porque no era problema en realidad del sustrato, era más problema de las rocas, como he comentado, porque me estaban generando demasiados desequilibrios, porque no sabía compensar ese cache, esos carbonatos de más en el agua, ¿vale? Ahora ya tengo las herramientas, tengo el conocimiento y me han hecho abrir los ojos. Al final es muy importante
que consultéis, que contrastéis, que habléis con gente que ha tenido rocas como estas en los acuarios y al final ellos os van a dar un poquito la senda que seguir. Total, que me fui, hice un cambio completo de sustrato, metí plantas nuevas, de esto hace 20 días, tenía muy pocas plantas ya porque con tantos montajes me quedé pelada de plantas, pero dije, esto lo vamos a hacer desde ya. Metí plantas que ahora están brotando bastante intensas, voy cortando, voy replantando, que hoy también me toca, entonces en esas estamos. Otra de las cosas que me estaba generando también un dolor de cabeza grandísimo en este acuario era que yo metí aquí carinas japónicas y tal para luchar con las algas, pero claro, si el problema de las algas lo genera un desequilibrio brutal en el acuario, ni con un ejército de carinas japónicas lo arregláis. Bueno, con las gambas también tenía un problema, mucha inclinación de sustrato, estas gambas me tiraban completamente todo el rato el sustrato al río de arena que discurría por el centro. En fin, lo que hice con el cambio de sustrato fue mejorar las zonas, terracear las zonas, por así decirlo, delimitarlas muy bien con roca para que las zonas donde haya sustrato esté muy bien delimitado con roca, con perlón y tal, y no haya desprendimientos de sustrato. Aún así, alguna motita de vez en cuando me cae. Pero bueno, ya no es como antes, que eran avalanchas. Eso me iba a generar un problema a la larga que no quería. Yo quiero un acuario estable, quiero un acuario que me dure, por lo menos, yo que sé, hasta que me canse, 1 año y medio, 2 años, tengo que disfrutar este acuario. Llevo 1 año penando con él. Entonces hicimos un restyling completamente del acuario, cambiamos rocas, de hecho esa roca que hay grande ahí la cambiamos, había una más pequeñita, pues hemos metido una pedazo de roca brutal, ¡hala! Más carbonatos al acuario. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. Y la última semana ya lo habéis visto, lo que hemos hecho ha sido meter un atomizador y eso ha sido otro de los puntos que también me ha abierto a mí los ojos. Es que muchas veces nos creemos que estamos haciendo las cosas bien porque sí, por ciencia infusa. Es en plan, no, si lo estoy inyectando CO2, no, si yo cojo y todos los días toco todo, su dosis de potasio, su dosis de... No, ¿vale? Al final hay que meter las cosas en su justa medida. Metimos un drop checker, vimos que había baja concentración de CO2, abrimos y el difusor no era capaz tampoco de ponernos ese colorcito verde en el medidor, en el drop checker, que muchas veces con esas variaciones de KH pues nos hace lecturas un poquito raras. Pero bueno, lo que dije fue, nada, corten, vamos a por el atomizador. Le pusimos un atomizador y eso fue una maravilla. A partir de entonces, el problema del CO2 ya no lo tengo. Las plantas, se nota que esta última semana lleva ahora mismo 6 días el atomizador instalado en el acuario y las plantas ha sido la noche y el día cómo están creciendo ahora mismo. Así que espero que esto vaya a mejor. Esta ha sido la historia de este último año del acuario, insisto, no es que lo haya tenido abandonado, no es que no le hiciese cambio de agua, es que, o sea, me he dejado la vida, o sea, no le he echado más tiempo a un acuario en mi vida, de todos los que tengo, ha sido al que más horas le he echado de cambios de agua, de raspar algas, hasta que ya llegó un punto que dije, yo ya no sé qué hacer con este acuario. Me pensé incluso en desmontarlo entero, sacar la roca volcánica que había utilizado como estructura de la base para darle altura y tal, pero dije, no tiene sentido. Así que ya veis, chicos, muchas veces nos creemos que es un problema, creemos que sabemos todo y simplemente lo que tenemos que hacer es un ejercicio de autocrítica, de contrastar, de consultar a gente que sí que ha experimentado con esta roca, que sí que ha tenido montajes brutales con esta roca, que nos digan cómo se contrarresta ese efecto y poner en práctica las cosas. No vale que tener la teoría si no la ponemos en práctica, porque muchas veces son muchos los factores que influyen y no nos damos cuenta. Así que creo que ya teniendo más o menos las teclas del piano, podremos empezar a saber tocar una bonita canción, a crear más o menos una bonita composición para, si Dios quiere, y ya no lo voy a decir, pero para, si Dios quiere, el año que viene a todos los concursos que haya nos vamos a presentar, aunque quedemos los últimos. Pero creo que esta es una buena base, esta roca le vamos a dar muchas vueltas porque va a ser la que vayamos modificando en un futuro con este acuario y vayamos haciendo montajes distintos y vayamos presentando concursos distintos. Yo quiero un Brazilian en condiciones y esta es el primero de todos, el primero de su estirpe. Como el holandés anterior fue el primero de su tiempo, de su era aquí en mi casa, pues este es el primer Brazilian de su era en mi casa. Esta es la base, estamos aprendiendo, vamos a ver hasta dónde conseguimos llegar con este acuario y en el momento que pete, al siguiente nivel lo subiremos. Y esto es todo, real life, chicos, real life. Esto es todo lo que me pasa a mí, que no son pocas cosas. Yo ahora sí que sí, lo voy dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo y queréis más actualizaciones de este acuario, tenéis que hinchar esto a likes. O sea, sé que muchísima gente me preguntaba y lo siguiente es el estanque, por cierto. Sé que mucha gente me está preguntando
y tendréis más contenido, claro que sí. Solo os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanita. Todas esas cosas que tendréis que haber hecho ya, pues las hacéis. Nos vemos en un nuevo vídeo, gente. Sed felices hasta entonces. Y lo dicho, de vez en cuando, una cura humildad no viene nada mal. Adiós.